De la siguiente semana viene temas de Estado, pero ya haríamos un reforzamiento adicional. ¿Ve? No hay costumbre, de repente hay unas preguntas adicionales que se puede plantear ahí, ¿no? Más preguntas del material. Bien, voy a presentar el material y esto, ¿ya? Buenas tardes. ¿Qué es el Estado? Bien, cuando se habla de Estado tenemos que ir al artículo 42, 40 42, 43 de la Constitución, 44 de la Constitución, 43, 44 y 45. Arrancamos de 43. Porque dice, la República del Perú es, y su forma de gobierno es, ¿no? Pero no lo define que es un Estado. Entonces, el Estado viene a ser como una organización política, administrativa, económica, donde la sociedad, integrada por un conjunto de personas, deciden organizarse, crear instituciones para velar y promover el bienestar general. Entonces, la concepción de un Estado está ligada a la formación política, a la organización social, donde el fin va a ser el ciudadano, el fin va a ser la sociedad. ¿En qué? En promover y proteger a esta población. Los estados comienzan a organizarse, a formarse en Europa en los años 1500, ¿no? Y esa concepción de estado, ¿no? Trae como un fin la protección de los ciudadanos en ese territorio donde está ocupado, pero también promover su crecimiento y su desarrollo. Entonces, Estado, bien común. Esa es la concepción del Estado. Ahora, los elementos de un Estado lo vamos a hacer más adelante, pero los elementos son indispensables para la formación de un Estado. El territorio, la población, la nación, ¿no? Y un poder, un orden. Estado, primera palabra, estatus, orden. Bien, entonces, ¿qué es un Estado? Es una organización política, económica, administrativa, donde la sociedad en su conjunto se pone de acuerdo para buscar el bien común, el bienestar general, y donde las decisiones del Estado va a recaer en ciertas personas, ¿no? Que de acuerdo a la característica de la formación de un Estado, puede ser a una persona que por derecho de sangre asume el poder o por derecho al voto popular asume el poder. Eso vamos a ser los estados no democráticos, ¿no? Estados no constitucionalistas, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuáles son, muy buenas tardes a todos, cuáles son los elementos del Estado? Un elemento del Estado es la nación. ¿Y qué es la nación? Es el elemento humano, ¿no? Ese conjunto de personas que tienen un vínculo en común. ¿Cuál es el vínculo común de esta hinchada? El 1-0, ¿no? A favor de Brasil. El vínculo común no, la nación es el conjunto de personas que tienen una historia en común, que tienen anhelos o aspiraciones futuras en común, que hay algo que nos une. Quizás nos une la raza, quizás nos une la lengua, la tradición, las costumbres, la fe religiosa. Eso es en la nación. Pero como somos un país de todas las razas, como somos un país con mucha diversidad cultural, o somos un país pluricultural, algunos estudiosos dicen que en un estado puede haber muchas naciones.
Al decir que hay muchas naciones, se está reconociendo a esa pluriculturalidad o a esa multiculturalidad, por decirlo así. ¿Ven? Por ejemplo, Bolivia, en reconocimiento a esa diversidad, cambió de nombre, hoy se llama la República Plurinacional de Bolivia. Bien, entonces la concepción de una nación es que hay un vínculo común. Puede ser un vínculo de lengua, de tradición, de costumbres, de anhelos futuros, etcétera. El segundo elemento del Estado es el territorio. ¿Y qué es el territorio? El espacio geográfico. ¿Y qué dice la Constitución? Señala que el territorio del Estado es inalienable e inviolable. ¿Y qué comprende? Comprende el suelo, el subsuelo, el espacio radioeléctrico, o sea, el espacio aéreo, que cubre tanto el mar como el territorio. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, que son 200 millas, y también el espacio aéreo que tanto el continente como el mar de Grado. Eso comprende todo. Y es inalienable que el Estado mismo no puede hacer objeto de concesión, de negociación o no reconocer parte del territorio, y es inviolable porque ese territorio no se puede vulnerar, no se puede invadir, por decirlo así, ¿no? Por eso tenemos unas Fuerzas Armadas que garantizan la soberanía y el territorio nacional, y por eso tenemos una Policía Nacional que está vigilando las fronteras. El tercer elemento y el cuarto elemento del Estado viene acá. Un cuarto elemento del Estado vendría a ser, ¿no?, el aparato estatal, la organización del Estado, ¿no? Entonces, aquí tenemos a un Estado que se organiza en niveles de gobierno. Por eso, algunos le ponen aquí ya como gobierno, ¿sí? Bien, y aquí soberanía. Bien, entonces, un elemento del Estado es su organización. ¿Y el Estado cómo se organiza? Ah, en niveles. En niveles tenemos a un gobierno nacional, tenemos un gobierno regional, que son 25, y las 1.800 más de 1.800 municipalidades que tiene. Entonces, un tercer elemento es su organización, su aparato estatal, ministerios, organismos descentralizados, los otros poderes del Estado, órganos autónomos. Eso forma parte del gobierno. Pero también forman parte del gobierno los funcionarios y los servidores públicos, que también forman parte de su gobierno. ¿Ve? Entonces, ¿cómo se organiza el Estado? ¿Cómo se forma la organización? A eso se llama el tercer elemento, el gobierno. El gobierno que vendría a ser su organización. Ahora, para organizar a un gobierno y todo ese aparato estatal, se tiene que reglamentar, se tiene que normar, ¿ah? Y se norma con la Constitución, porque la Constitución tiene dos partes: la parte dogmática, que están los derechos fundamentales de la persona, y la parte orgánica que regula la estructura y funcionamiento de las entidades públicas. ¿Ya? Y el cuarto elemento del Estado es la soberanía o el poder. Esa capacidad que tiene el Estado, que ejerce poder para poder, que ejerce poder para gobernar, para autogobernar. Y cuando hablamos de poder, soberanía, estamos hablando, bueno, de la capacidad, porque el Estado ejerce poder y el Estado algunas veces ejerce violencia, ¿no? Entonces, esa capacidad de autogobernarnos
¿no? Radica en que el Estado tiene las normas imperativas. O sea, el Estado da un conjunto de normas obligatorias y el Estado tiene, ¿no?, la función de hacer cumplir la ley y la Constitución. Artículo 118. Una atribución del presidente de la República es cumplir, hacer cumplir la Constitución y las leyes y demás. O sea, ese es el poder de la soberanía, ¿no? La capacidad de regir normas legales y la capacidad de ese gobierno que está integrado por un conjunto de instituciones públicas que van a garantizar el cumplimiento de las normas legales. Eso es soberanía. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Preguntas, jóvenes, preguntas. Los que pueden revisar, pueden revisar el artículo 42, 43, 44, 45 de la Constitución. Eso estamos tocando. Bien, ¿hay alguna pregunta, Leslie, Rodrigo, Alison, Milagros, Andy, Andy, Valeria, Alison? Bien, continúa Mercedes. Bien. Profe, Artículo 44 de la Constitución. ¿Sí escucho? profe, ¿por qué era el territorio alienable o inalienable? Ya, el territorio peruano es inalienable, inviolable. ¿Te recuerdas cuando vimos derechos humanos? Decíamos que los derechos humanos, una de los derechos humanos era que son inalienables, que no pueden ser objeto de cesión, de concesión, de expropiación. Entonces, el territorio peruano es inalienable porque el territorio peruano no puede ser objeto de negociación, de cesión y concesión. Profesor, ¿pues está seguro? No es que el Estado da concesiones mineras. Sí, pues la concesión minera, ¿en qué consiste? Consiste en que la mina va a extraer el recurso natural. No se le está dando la propiedad del territorio, sino se está dando el permiso de la extracción del recurso, igual que una concesión petrolera. Eso significa que, profesor, que el Perú no puede vender tumbes y así pagar la deuda externa. No. Desde el punto de vista de la Constitución dice, no, el territorio no puede ser objeto de cesión, negociación o de expropiación. Inalienable. Inviolable significa que una fuerza externa, un gobierno extranjero, no puede transgredir las fronteras. Si un militar extranjero quiere entrar al Perú en calidad de turista, pide permiso. Soy militar y quiero entrar como turista al Perú. Quiere identificarse como militar. Cuando tropas extranjeras en el Perú, cuando tropas extranjeras quieren entrar al Perú y hacer, por ejemplo, un, un programa de o un ejercicios militares conjuntos entre la Fuerza Colombiana, la Fuerza Ecuatoriana y Americana y el Perú en la Costa Verde, se pide permiso y es el Congreso que da permiso de entrada a las tropas extranjeras, ¿no? No es que un avión MiG F-16 chileno puede surcar los suelos de Tacna, los cielos de Tacna, no puede ser eso. ¿Por qué no? Porque el territorio es inviolable. En ese caso ya se presentan eh, protestas por la Cancillería, ¿no? No es posible que un avión de Fuerza Aérea chilena esté tocado. O cuando un avión comercial está surcando cielo peruano, se pide permiso, ¿no? Me dicen las películas.
Aquí Águila Blanco, ¿no? Estamos con un Boeing 2025, permiso para entrar al cielo peruano, por favor. Estamos, problema de combustible. Así es, ¿ya? Muy bien. Artículo 44 de la Constitución nos habla de los deberes del Estado. Los deberes del Estado son los siguientes. Uno, defender la soberanía nacional. Defender esa capacidad de autogobernarnos. Defender el territorio nacional. Por eso hay una conformación de las Fuerzas Armadas. Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. ¿Y por qué? Por la definición de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Es un conjunto de normas, atribuciones, prerrogativas que tiene el ser humano y que el Estado debe reconocerlos, respetarlos y garantizarlos. Entonces, un deber del Estado es garantizar esa plena vigencia de esos derechos humanos. ¿Ya? Siguiente, proteger a la población de amenazas contra su seguridad. También un deber del Estado es, por eso, ¿no? Ahí está la concepción del Estado. ¿Qué busca el Estado? El bien común, bienestar y bienestar. Y un deber del Estado es protegernos de las amenazas. Profe, ahí está fallando el Estado, sí, hay que reconocerlo, porque no hay una política eficiente de la lucha contra la criminalidad, porque está de moda las extorsiones, ¿no? Pero no solamente la criminalidad, la delincuencia amenaza nuestra seguridad. También amenaza nuestra seguridad el cambio climático, amenaza nuestra seguridad los otros países, porque las siguientes guerras mundiales van a ser por el tema del agua. Y un deber del Estado es protegernos de eso. Pero también nos amenaza un virus pequeño. El COVID-19 nos amenazó. Y es por eso que el deber del Estado ante ese COVID-19 es declarar en todo el Perú el famoso estado de emergencia. Artículo 137 de la Constitución, el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede declarar en todo o parte del territorio nacional el estado de emergencia. ¿Por qué motivos? Por perturbación de la paz o desastres naturales o situaciones que pongan en riesgo, ¿no?, la vida cotidiana pacífica del país. Entonces, se declara un estado de emergencia con un fundamento constitucional: proteger a la población de amenazas contra su seguridad. Lo mismo que se puede decir con el estado de sitio en caso de guerra o peligro inminente de una invasión extranjera. ¿Está bien? El cuarto deber del Estado es promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Claro, la concepción del Estado es eso, ¿no? ¿Para qué Inglaterra se forma como Estado? ¿Para qué España? Porque ¿qué busca? El bien común. O sea, las políticas de Estado no son políticas que van dirigidas a promover interés particular de un grupo económico, sino que las políticas de Estado buscan el bien común, el bienestar general. Y más, mira, ¿qué dice la Constitución? Que se fundamente en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrar la nación. O sea, las políticas públicas deben promover el bien desde Tumbes a Taca, de oriente a occidente. Muy bien. Y el quinto deber del Estado es establecer y ejecutar las políticas de frontera. Establecer y ejecutar las políticas de frontera.
A eso me recuerda al curso de geopolítica cuando yo estudiaba, el profesor de quinto año Medina me decía, política de fronteras vivas. Si no respondía ese oral, reglas. ¿Qué son fronteras vivas? Promover el crecimiento, el desarrollo de las fronteras. ¿Y por qué, profesor? Porque desgraciadamente las fronteras son lugares donde el Estado lo ha tenido por décadas, por siglos abandonado. Y si vemos, por ejemplo, cómo hemos seguido territorio de Brasil, cómo hemos perdido territorio con Colombia, cómo hemos perdido territorio con Chile, ¿no? Es porque hemos descuidado las fronteras, ¿no? Y también dice que otro deber del Estado es promover la integración entre países, especialmente latinoamericanos. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? Bien, continuamos ya. Artículo 43 de la Constitución. La República de Perú. La República de Perú es democrática, social, independiente y soberana. Democratos. Kratos, demo. Democratos. El poder emana del pueblo. Entonces, una forma en que el Estado peruano se va a organizar es a través de la democracia. Y la democracia tiene sus elementos que hemos estudiado varias veces, ¿no? El poder emana del pueblo, elecciones periódicas justas, universales y transparentes, división de poderes, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, el poder emana del pueblo. Y la cuestión dice, ¿no? Y quien ejerce el poder lo hace con las limitaciones y las responsabilidades que le da la Constitución y la ley. Muy bien. Aparte de ser democrática, es social. ¿Y por qué social? Por la misma concepción, que se busca el bien general, que se buscan los principios de solidaridad y del bien común. Entonces, las políticas públicas no son para algunos particulares, sino para el bien común. Independiente y soberana. Independiente porque no aceptaríamos injerencias extranjeras de cómo nos debemos conducirnos porque ya somos la independencia al menos política. Sabemos qué se hace en casa y lo que se hace en casa lo hacemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, había muchos entredichos en que Evo Morales se incluía en las políticas internas del Perú. AMLO, presidente de México, también se intrometía en las políticas internas del Perú y eso es violar un principio de todos los estados, la independencia, ¿no? Como también se puede criticar al Fondo Monetario, el Banco Mundial, Estados Unidos o los países no industrializados que de otra manera presionan a los países desarrollados. Y soberana, porque tenemos esa capacidad de dar normas legales y ejercer el poder para que las normas sean imperativas, no para que sean obligatorias. Entonces, independiente, porque tenemos esa capacidad de sabernos decir, basta ya, que tú no puedes dictar las políticas económicas, tú no puedes dictar la forma en cómo podemos conducirnos, eso no lo podemos aceptar. Y soberana, porque tenemos esa capacidad, ¿no? De autogobernar, de hacer imperar la ley a través del poder del Estado que se confiere a los gobernantes y a las instituciones. Bien, siguiente. ¿Y cómo es su forma de gobierno? Su forma de gobierno es unitario. Y es unitario desde el punto de, porque dice que el gobierno es único y unitario, ¿no? Único, indivisible, dice la Constitución. Pero unitario, ¿desde qué punto? ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista jurídico. O sea,
Una norma legal rige a lo largo y ancho del territorio nacional. Una norma legal rige a lo largo y ancho del territorio nacional. No somos un Estado unitario, a diferencia de un Estado federativo como los Estados Unidos. Los Estados federativos es un conjunto de estados jóvenes. Los Estados federativos es un conjunto de estados donde cada estado, cada estado tiene una política y unas normas jurídicas distintas de otros estados. Por ejemplo, les comento que en 3 estados de los Estados Unidos, la mayoría de edad se adquiere a los 21 años, el resto a los 18. El sueldo mínimo en Estados Unidos es por horas. Y hay estados donde el sueldo mínimo puede ser $20 la hora, $22 la hora, $25 la hora. Entonces, los estados federativos son estados que desde el punto de vista político y jurídico son independientes, pero cuando hacen su política externa, se unen Estados Unidos. Bien, es por eso que en Estados Unidos existe la policía local, que cuando el patrullero está persiguiendo al delincuente y este delincuente pasa al Estado, ¿no? ¡Pum! Se detiene el patrullero. Ya no lo puede perseguir, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de esos estados son independientes. ¿Quién continúa con la persecución? El FBI, porque el FBI es la policía ya no estatal, sino la policía federativa, ¿no? Que comprende los 54 estados de los Estados Unidos. ¿Han entendido? En cambio, aquí tú te pasas la luz roja y el policía te sigue desde Lima hasta Tumbes. ¿Por qué? Porque ese es el Estado, ¿no? Único, unitario. Una norma legal rige a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Es representativo porque un principio básico de la democracia es que las decisiones se tomen, las decisiones se toman por los representantes, por aquellos políticos que han sido elegidos para gobernar por el pueblo. Y esas decisiones de esos gobernantes, que son nuestros representantes, tienen por finalidad el bien común, ¿no? Es representativo, ¿no? Y es descentralizado porque con la creación de las regiones y el gobierno nacional que ahora comparte responsabilidades, atribuciones políticas, económicas y administrativas por los gobiernos regionales y locales, hacemos que el poder que estaba concentrado en Lima, ¿no? Mal llamado gobierno central, ahora se llama gobierno nacional, se comparta esas responsabilidades a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales. O sea, hoy sí se atiende a provincia, por decirlo así, ¿no? Hoy sí podemos decir que hay ciertas responsabilidades únicas y compartidas que son propias de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Ejemplo, la educación, la salud son compartidas con el Ministerio de Educación, que es el gobierno nacional, ¿no? Pero, por ejemplo, la construcción de una carretera, de un puente en una región, puede ser, forma parte ya de una responsabilidad de un gobierno local o un gobierno regional. Antes no era así, antes lo hacía el Ministerio de Transporte y Comunicación a lo largo y ancho del territorio nacional. Y se rige, según Montesquieu, para no concentrar el poder y caer la tiranía, en el principio de la separación de poderes, ¿no? Esa separación de poderes que también forma parte de la democracia. Bien, hasta aquí alguna pregunta y tenemos un poder legislativo, un poder ejecutivo
y un poder judicial. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo claro? Vamos a estar revisando el material. Vamos a estar revisando el material, ¿ya? Continuamos entonces, continuamos. El derecho de exigencia. Dice así, ¿no? Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Entonces, definamos qué es un gobierno usurpador. Es un gobierno usurpador, es un gobierno que rompe el principio del Estado de Derecho. Porque usted me define con otra definición que no sé, ¿qué es un Estado de Derecho? Un Estado de Derecho es un principio de gobernanza donde lo que se va a respetar es la Constitución y las leyes. O sea, cuando hablamos Estado de Derecho, significa que en la sociedad peruana, la actuación del Estado, del privado, de los ciudadanos, tienen por común denominador el respeto por la Constitución y las leyes. Estado de Derecho es cuando yo me conduzco de acuerdo a la ley. Estado de Derecho es cuando el presidente actúa de acuerdo a la ley, los congresistas. Profe, los mochasueldos rompen el principio de Estado de Derecho, sí. La corrupción, la delincuencia, sí. Violar derechos humanos, sí. Profe, cuando un poder del Estado quiere avasallar a otro poder del Estado, ¿se rompe este derecho? Sí, porque hay un principio constitucional que es la separación de poderes. Entonces, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni quienes asumen funciones públicas en violación a la Constitución y la ley. O sea, profesor, si hoy hay un golpe de Estado, a ese general que se proclama presidente de la República del Perú, le debemos obediencia, ¿no? Y podemos ejercer ¿qué cosa? El derecho a la insurgencia. ¿Y qué es el derecho a la insurgencia? El derecho a desacatar, a desconocer a ese gobierno usurpador. Profesor, ¿y qué pasa si Dina Boluarte interviene el Poder Judicial? Se rompe el Estado de Derecho, se convierte en un gobierno usurpador y entonces la población civil, que somos tú y yo, que no somos militares ni policías, tenemos el derecho a la insurgencia. El poder del Estado emana del pueblo y quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y las responsabilidades que la ley y que la Constitución y las leyes lo establecen. Eso hemos explicado, ¿no? Y ninguna persona, Fuerza Armada, Policía Nacional, sector de la población, puede arrogarse el ejercicio de poder. ¿Qué significa eso? Que si tú y yo nos ponemos de acuerdo y con fusiles en mano derrocamos a la presidenta o intentamos derrocar a la presidenta ante un golpe de Estado, podemos cometer el delito de rebelión o insurgencia. Y ahí están las imágenes de los dos presidentes golpistas, ¿no? Belaúnde Alvarado y Francisco Morales. Bien, jóvenes. Antauro lo que hizo en el Baguazo, ¿no? Él se cree revolucionario porque toma una comisaría, ¿no? ¿No? Entonces, no se puede comparar con Napoleón, ¿no? Porque él en una entrevista dice, no, yo no estoy para tirar piedras, ¿no?
Eso para chiquillos, para pulpines. Yo juego en las ligas grandes, dice el Tauro, ¿no? Yo tomo cuarteles, yo tomo comisarías. ¿Qué cuartel ha tomado? Ha tomado una comisaría de Andahuay. Chabota, ¿no? Bien, Juanes. Continuamos. Otros aspectos del Estado peruano, y eso ya lo hemos visto en identidad cultural, ¿no? Son idiomas oficiales el castellano y en la zona donde predomine quechua aymara y demás lenguas aborígenes. La defensa jurídica del Estado va a estar a cargo de los procuradores públicos, quienes ejercen la defensa jurídica del Estado. Bien. El consejo directivo es el órgano colegiado de mayor jerarquía de la Procuraduría General de Gobierno. Esta Procuraduría se va a encargar de contratar a esos abogados para defender, ¿no? Para asumir la defensa jurídica del Estado. ¿Sabías que el Procurador General del Estado es designado por el Presidente de la República a propuesta del Ministro de Justicia y Derechos Humanos? O sea, profesor, si el Procurador Público observa que el actuar de la presidenta vulnera los intereses del Estado, ¿podría asumir una defensa jurídica? Sí, pero ¿sabías que el presidente lo puede remover también? Eso está lo malo, eso es lo malo, ¿no? Lo que debe hacer el procurador público es defender al Estado, no a los presidentes. Lo hizo PPK, removió a los procuradores públicos. Bien. Siguiente. La nacionalidad no creo que venga el tema de hoy. Voy a revisar las preguntas, ¿ya? A ver, revisen sus preguntas, por favor. Revisen las preguntas. ¿Hay nacionalidad? Ya, vamos. Hay que hacerlo todo entonces. Hay tres clases de nacionalidad, ¿ya? Bien, dice que sí. La nación es un derecho y reconocido en la Constitución, reconocido en los convenios internacionales de derechos humanos. Bien. Son peruanos de nacimiento, mira, artículo 52, ¿ah? Son peruanos de nacimiento los nacidos del territorio nacional. También lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente durante su mayoría de edad. Son los mismos peruanos los que tienen nacionalidad por elección o por opción, siempre que tengan residencia en el Perú. La ley regula otras formas de que se adquiere la correspondiente nacionalidad. La nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante la autoridad peruana. Bien, eso dice el artículo 52 de la Constitución. Pero, y eso dice tu libro, pero, jóvenes, aquí viene mi constitución. Son peruanos de nacimiento los nacidos en el territorio de la República, también lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en los recintos correspondientes conforme a la ley. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a haber tres clases de nacionalidad. ¿Quiénes son? El peruano de nacimiento, como esa bebita que acaba de nacer, el peruano o la peruana por nutrición, que esa bebita extranjera quiere ser peruana, y el peruano por opción, que ese gringallo ha venido de los 5 años acá y cuando cumple 18 años le dan la opción de ser peruano por opción. ¿Ha entendido? Entonces, ¿quiénes son peruanos de nacimiento? El nació en el Perú, territorio nacional, el abandonado de padres desconocidos y el hijo de peruano, peruana de nacimiento.
por derecho a sangre, va a ser peruano de nacimiento. Ejemplo, George Forsyth. George Forsyth es hijo de un peruano de nacimiento y madre chilena. Su padre de Forsyth era miembro, es embajador de Perú, y entonces concibieron a su hijo, o su hijo nació en Venezuela. Harold Forsyth, el arquero de Alianza y ex alcalde de La Victoria y candidato a la presidencia de la República, es hijo de peruano de nacimiento, pero es hijo de chilena, nació en Venezuela. Pero ¿por qué pudo ser presidente? Por eso, ¿no? Porque es hijo de peruano, nació en el extranjero. Bien. Siguiente. El peruano por naturalización. ¿Quién es peruano por naturalización? El extranjero que muestra voluntad de ser. ¿Así de sencillo? No. Porque la Constitución dice tiene que radicar acá. Y la residencia son 2 años. Legalmente, no tener antecedentes penales y tener solvencia económica y financiera. Solvencia moral. O sea, la solvencia moral y económica significa que esta persona pues no estar cayendo en batida constantemente, no tener peleas o riñas en las calles, etc. Una buena conducta. Es fácil dar nacionalidad peruana, sí es fácil. Otros países no te la dan así nomás. ¿Ya? Bien. ¿Y quién más es peruano por naturalización? El extranjero o extranjera que prestó o presta servicios distinguidos a la nación. Y yo te pregunto, ¿qué extranjero o extranjera presta servicios distinguidos a la nación? Puede ser Gareca, ¿eh? Que hizo el milagro. Gareca hizo un milagro, nos llevó al mundial. ¿Quién más? Profesor, puede ser María Reich, que toda su vida lo dio en el estudio de la línea NASA, y que el Poder Ejecutivo, en reconocimiento a ese valor, en reconocimiento a ese servicio distinguido a la nación, le dice al Poder Legislativo, dale la nacionalidad. Y el Congreso, se acepta, por resolución legislativa, le confiere la nacionalidad a ese extranjero. ¿Han entendido? ¿Sí? Bien, ¿y quién es peruano por opción? El niño de padres extranjeros que lo traen de los 5 años acá y que vive acá hasta los 18 años y cuando va a ejercer ciudadanía de 18 años, tiene la opción de ser peruano. Peruano por opción. ¿Y quién más, jóvenes? Será peruano por opción en el matrimonio. El extranjero que se casa con peruano y que radica cada 2 años aquí en el Perú y él o ella tendría la posibilidad de ser peruano por opción. ¿Me han entendido? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Ya, ahora vamos a marcar, ¿ya? Vamos a marcar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En un ratito. ¿Ya? Marquemos, jóvenes, marquemos. A ver, pregunta número 1. Órgano estatal encargado de dar leyes, modificarlas y derogarlas. ¿Quién da la ley? ¿Quién aprueba la ley? El Poder Legislativo. Un profe sencillo, papayito. Elemento del Estado donde este tiene la facultad de gobernar y legislar de manera autónoma e independiente.
la soberanía, ¿no? El poder. La descentralización de los poderes del Estado es una aspiración nacional e histórica que permite el desarrollo integral, equilibrado y sostenido del país. Enano. Bien. Verdadero o falso. El Estado es una nación jurídica y políticamente organizada sobre un territorio. Además, está dotada de poder que es ejercido por el gobierno. Determina verdadera o falsedad de los siguientes enunciados. Se organiza según el principio de separación de poderes. Verdadero. El poder democrático emana del pueblo, emana el poder democrático emana del respaldo del poder legislativo. El poder democrático emana del pueblo, ¿no? No del poder legislativo, ¿sí o no? Del pueblo. Siguiente. La defensa de los intereses de quién asume la defensa jurídica, judicial del Estado, los procuradores públicos, verdadero. Y la República del Perú es unitario, representativo y descentralizado. La República del Perú es unitario. Eso no sería su forma de gobierno, porque la República del Perú es democrático, social, ¿no? A ver, revisen, revisen. A ver, la República del Perú, artículo 43, es democrática, social, independiente y soberana. Y su forma de gobierno es unitario, representativo y descentralizado. De la clave sería casa, ¿no? Casa, porque esa es falsa, la última es falsa, ¿no? Confunde, ¿no, profe? Así es. Esto tiene un poquito de memoria, ¿no? Hay que memorizar eso, ¿ah? Bien. Siguiente pregunta. 5. Un experto en Ministerio de Salud explica a los ciudadanos de su centro poblado que el presidente de la República ha declarado esta emergencia en todo el territorio nacional debido al incremento del COVID-19. ¿Qué deber del Estado respalda esta medida? ¿Transgredir los tratados internacionales? No, porque es constitucional declarar esta emergencia. Artículo 187 de la Constitución, ¿sí o no? Claro. Ajá. Sería dos, ¿sí o no? Proteger a la población de amenaza contra su seguridad. Promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia, sí. Y la solidaridad, sí. Dos y tres, ¿sí o no? Claro, beso, beso. Cinco besos. Seis. ¿Qué es un Estado de Derecho? Un Estado de Derecho es un principio de gobernanza. Es un principio donde se impera la ley, donde todo es de acuerdo a la ley y a la Constitución, ¿sí o no? Bien. Para garantizar el Estado de Derecho, ¿qué es necesario? Te preguntan las seis. Para garantizar el Estado de Derecho, ¿qué es necesario? Que tu actuar, mi actuar, sea de acuerdo a la ley. El imperio de la ley. John, dedo, muy bien. Seis dedos, seis dedos. Siete. Las campañas electorales vienen generando aglomeración de personas en diversas localidades del país, contribuyendo al incremento del contagio de COVID-19, por lo que el Ministerio de Salud y el Cuerpo de Elecciones, a través de los medios de comunicación, exigen el cumplimiento del distanciamiento social. Pero escrito, ¿es deber del Estado intervenir en estos casos? ¿Sí o no? Si es sí, ¿cuál sería la respuesta? Porque debe tomar medidas que garanticen la seguridad y bienestar de la población, porque las leyes vigentes penan con cárcel efectiva de reuniones de privacidad públicos. No, no. Clave, beso, ¿no? Beso, muy bien. Beso. Siete besos. Ocho. A nuestro país han ingresado ciudadanos extranjeros por diversos motivos. Según el balance de la Superintendencia Nacional de Migraciones, más de 300 personas en estos últimos meses solicitaron nacionalidad peruana.
A partir de lo mencionado, las personas que podrían obtener este beneficio son los extranjeros casados con peruanos que recién más de 2 años, residentes residentes a los que por eso les confiere el honor a los profesores ejecutivos, así, ¿no, profesor? Por servicios distinguidos en la nación, ¿no? Inmigrantes que tienen relación de afinidad con un peruano, afinidad con un peruano, mm, afinidad, ya. Y habitantes extranjeros que manifiestan orgullosos de sentirse peruanos. No basta eso, ¿no? No basta, ¿no? De la clase sería uno y dos, ¿no? Avión, avión. 9. El Perú es un país democrático, por las decisiones son tomadas por el pueblo a través de mecanismos de participación directa e indirecta que le confiere legitimidad al representante. De lo mencionado es necesario que en todo momento, en todo momento se respete el principio del Estado de Derecho, ¿no? 9 besos. 10. Existen estados que dividen el poder y las instituciones dentro de su territorio, las cuales poseen autonomía política, económica y jurídica. A diferencia de ellos, en nuestro país tiene una forma de gobierno distinta porque el gobierno es descentralizado, pero organizado bajo un centro jurídico, ¿no? Ajá. Eso hace referencia a que somos un Estado unitario. Bien, casa. Siguiente. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que el Estado peruano ha obtenido ingresos por más de 120 millones de soles, producto de reparaciones civiles. Esa reparación civil es a favor del Estado, pero ¿quién se lo pide? Se lo pide aquel profesional que asume la defensa jurídica del Estado. ¿Quién es? El procurador público. Dedo. Y 12. Dentro del régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como, y ese es un dato puntualísimo en la Constitución, elemento importante en la formación histórica, elemento de fe de la religión oficial, elemento de fe más importante, un elemento del Estado. ¿Ah? Como un elemento importante en la formación histórica, ¿no? Moral, por decirlo así. Bien, 12, avión. Muy bien, jóvenes. Y conmigo sería todo por hoy. Mil gracias, jóvenes, por estar aquí. Yo sé que ese es un sacrificio adicional, el llegar cansado, estar ahí, ¿no? Llegar cansado porque ni siquiera he cenado seguro. Bien, chicos, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Gracias, gracias, jóvenes. Cuídense, un abrazo a todos. Nos vemos. Listo, Bye, profesor, bye. muchísimas gracias. Muy bien, chicos. Ahora sí, habiendo culminado ya nuestra clase de cívica, nos vamos a retirar. Nos los espero el día de mañana. Recordarles, ¿no? 7:44 de la mañana es el ingreso, por favor. Hasta luego, profesor. Cuídense mucho y que tengan una linda tarde. Chao, chao. Listo, chicos. Nos retiramos todos, nos retiramos, nos retiramos. Bye, bye. Chao, chicos. Chao, chao, chao. A todos. Chao.